Bueno, mis hermanas, hoy nos toca la segunda parte y vamos a empezar. Dice, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo, ese es Hechos 3:11, dice, y teniendo asiado a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, pedisteis que se os diese a un homicida y, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Lo voy a dejar hasta aquí. Entonces, yo estaba buscando como la palabra asiada, y eso quiere decir que ese sujetarse, estar firme. Entonces, aquí yo anoté, este hombre se aferró a Juan y a Pedro, no porque no podía caminar, porque ya sabemos que ya él había sido sanado, sino porque fue como algo impresionante para todo, principalmente para él. Él se aferró a ellos como por la gratitud, y eso de una vez me llegó a mí a pensar al ciego Bartimeo cuando Jesús lo sanó, que por gratitud él lo siguió. Entonces, podemos decir que él mismo estaba sorprendido de lo que había sucedido. Em, Dice que todo el pueblo estaba atónito, o sea, que estaba sorprendido, lo cual se puede decir que era normal sorprenderse porque ellos habían visto a este hombre por tantos años, como lo en el capítulo siguiente dice que tenía más de 40 años, lo habían visto toda su vida cojo, fuera del templo, pidiendo dinero, y de un momento a otro lo ven dentro del templo saltando, alegre, alabando al Señor. Entonces es normal que todos ellos estuvieran como asombrados, porque así me haría uno, si uno está acostumbrado a ver una gente por tantos años en una condición y después tú lo ves, tú mismo te quedas como sorprendido de que, wow, ¿qué pasó con ese hombre? Entonces, pero dice, eh, dice que todo el pueblo estaba atónico, o sea, sorprendido, que era normal sorprenderse, porque ahora ya no era Jesús solamente aquel que hizo tantos milagros, pero ahora sus discípulos, o sea, aunque había mucha gente de esa, o yo me imagino muchísima gente que ya habían visto esos milagros, porque también vieron la resurrección de Lázaro, ahora ellos lo ven en su discípulo, o sea, ya Jesús había sido crucificado, había partido, pero ahora ellos lo vieron en sus discípulos, cosa que anteriormente eso no se ve, no se había visto. Entonces también era como ese momento como de conmoción, como, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ya no es Jesús, o sea, ya Jesús no está, pero esta gente siguen haciendo lo mismo. Y recuérdese que ellos estaban en el templo, ahí estaban toda la gente reunida. Dice, era sorprendente para ellos que después que tenían más, bueno, dice que el pórtico de Salomón era la parte más eterna y elevada del templo de Herodes, con columnas que rodeaban todo el patio exterior en el tiempo de Jesús. Esta parte había sido construida por la gente de Herodes, porque recuérdense que ya el templo de Salomón, como quien dice, había sido destruido, pero en el tiempo de cuando Herodes estaba gobernando, él como que lo restableció un poco. Entonces, sigo al 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiésemos, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y aquí dice Pedro, Pedro sabía
Pedro sabía que esta oportunidad era perfecta para que las personas escucharan el Evangelio de Jesucristo y un llamado al arrepentimiento. Oh, perdón. Pedro aprovechó el asombro de todas las personas que se habían reunido allí para dar su segundo discurso, y esto me llevó a Juan 10:23, cuando Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, que sabemos que también él tuvo la oportunidad de ir ahí, y los judíos le rodearon. Entonces él aprovechó para darles respuesta de lo que ellos preguntaban. Entonces eso mismo habían hecho ellos. Pedro sabía que esta oportunidad era perfecta para que las personas escucharan el Evangelio de Jesucristo y un llamado al arrepentimiento y a creer. Es igual que hoy día cuando un pastor de Dios, usado por el Espíritu Santo, realiza un milagro. El pastor aprovecha la oportunidad para hablar de nuestro Dios. Si es un pastor que viene de Dios, él aprovecha la oportunidad. Él no se da la gloria y la honra porque ellos estaban, como yo le dije, él le hizo una pregunta aquí. ¿Por qué se maravillan? O sea, esto no es por mí, no es, yo no lo hice esto en el nombre mío, esto, ¿por qué se maravillan? Si ya primeramente ustedes habían visto eso antes, que pasó con Jesús, pero muchas veces tendemos a que se nos olvide la cosa. Ellos parece que habían olvidado todo lo que Jesús hizo anteriormente. Pero Pedro le puso a ellos bien en claro, no se maravillen porque esto no es por mí, esto es por obra y gracia del Espíritu Santo. Seguimos. Pedro negó que la sanación se debiera a su poder. Para Pedro era sencillo recordar que si cuando Jesús estuvo físicamente en la tierra sanaba a todo tipo de personas, no debería ser extraño que siguiera sanando ya después que había sido crucificado. Pedro en ningún momento quiso llevarse la gloria de lo que había pasado. Al contrario, él de una vez dijo que quiénes eran ellos si en ellos no había poder. O sea, él lo dijo, nosotros no hay poder. No, 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 no se concentren en mí, no me miren a mí. Y lamentablemente, hoy en día podemos ver que mucha gente cuando ven que un profeta de Dios, un pastor al cual Dios le ha dado esa autoridad de hacer milagros, la gente se concentra mucho en esa gente, y ustedes lo ven que cuando estos pastores van a ciertas ciudades, eso se llena de gente porque la gente va más detrás de los milagros que del Dios de los milagros. Eso lo podemos ver muchísimo. Eh, yo recuerdo este pastor que había, un pastor africano, yo también lo seguía, que se llamaba Tibi Joshua, pero cuando él iba a cualquier país, eso se llenaba de gente porque Dios lo usaba mucho en milagros. Entonces yo pienso que de alguna u otra manera Dios tuvo que quitarlo a él de la tierra para que la gente supiera que no era por tibioso, a pesar de que él siempre decía, no soy yo, no soy yo, pero nosotros a veces, por no leer la palabra, nos vamos nada más a conocer el hombre que hace los milagros, pero no nos vamos más adentro, no nos vamos a escudriñar, a escarbar para conocer el Dios de los milagros. Y eso era algo que a mí me encantó, esa parte de Pedro, cuando él decía, no, no, por piedad no es, porque sabemos que Dios, que piadosos no somos, no hay justo ni a un solo uno, no, no es por nuestra piedad, no es por nuestro nombre, esto es por el nombre de Jesús y por la fe que en él tenemos. Eh, eh, yo tengo aquí, hoy en día tenemos varios tipos de pastores, aquellos que hacen saber al pueblo que no es por ellos, sino por el Espíritu Santo, otros que hacen milagros y no exaltan el nombre de Dios, y otros que ponen más su mirada en ello que en el Dios que hace los milagros. Entonces dice el 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquí Pedro le estaba explicando que Dios el Dios de su antepasado, o sea, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, adoraban a Dios, y ese mismo Dios quien les había enviado a Jesús como Mesías, les había mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús, pero ellos simplemente no quisieron entender. Ellos tenían su entendimiento como tan cegado, y eso lo leímos en Juan y lo podemos ver en todos los evangelios, pero Juan
da mucho hincapié de lo tan cegado que ellos estaban cuando Jesús andaba aquí en la tierra. Dice, sabemos que en diferentes ocasiones Pilato, perdón, había intentado soltar a Jesús. Esto lo podemos ver en Juan 18:40, en Juan 19:4 y 6. ¿Y por qué Pilato había intentado soltar a Jesús? Porque él no encontraba maldad en él. Él no vio nada y él le decía, yo no encuentro nada en él, pero era tan grande y sabemos que todo eso era para que se cumpliera, pero cuán grande es la maldad del hombre cuando no quiere creer lo que Dios tiene para ello. ¿A dónde puede llegar el odio de una persona? Y yo me transporté de una vez, porque como que la Biblia te va transportando, me transporté a, al libro de Samuel cuando Saúl estaba persiguiendo a David. O sea, era un odio tan grande que él sentía que hasta lo último él lo estuvo persiguiendo. Entonces, eso era lo mismo que pasaba con esta gente aquí. El odio de ellos era tan grande que aún, oiga, un gobernador romano que no tenía nada que ver con los judíos, creía más en Jesús de cierta manera que ellos mismos, porque él no quería, pero sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Lo vamos a ver más adelante, dice. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os se diera un homicida. O sea, ay, Dios mío, esto cada vez que yo lo leía como que mm, me daba como una tristeza porque yo digo, Señor, aquí lo vemos llanamente porque lo estamos leyendo, pero ¿cuántas veces nosotros no te hemos negado a ti, aún ya conociendo la palabra, aún leyéndote? Entonces, esta gente ya tenía resuelto como que no, que él tenía que morir. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba de acuerdo en nada de lo que ellos querían hacer. Acuérdense que esta gente eran de la gente que querían que el pueblo hicieran cosas que ellos mismos no hacían. Entonces, ellos estaban totalmente en contra de lo que ellos decían que ellos creían en Dios, pero a su manera. Cuando ellos vieron que Jesús vino y lo confrontó y le decía, escribas y fariseos, le decía hipócrita, a ellos no les gustaba eso. Y eso es lo mismo que pasa con mucha gente hoy en día. La gente hoy en día no le gusta que la confronte. Cuando tú le dices a una persona, mira, lo estás haciendo mal, déjate llevar, vamos a orar, vamos a ayunar. Yo hablo mucho del ayuno, yo no sé por qué. Vamos a orar, vamos a ayudar, a ayunar, vamos a pedirle a Dios para que te pueda cambiar. La gente lo que hace es que si ellos pudieran date tu galletica y crucificate, ellos también lo hacían. Entonces, esto es lo que pasaba aquí. Y yo nada me digo, Señor, ayúdanos a nosotros que como grupo, yo me concentro mucho en esto, a que como grupo Berea podamos estar unidas todas, o sea, en unidad, que cuando la líder diga algo, que nosotros podamos tener ese corazón contrito, ese corazón receptivo a escuchar, porque entonces el enemigo puede entrar, como entró en toda esta gente aquí que eran que líderes y que creían mucho en Dios, hicieron esto de crucificar a Jesús, el rey consumador de la vida. Dice, em, ya le di algunos versículos ahí, entonces sigue diciendo, el 15 dice, y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El autor de la vida no podía quedarse en la tumba y los apóstoles eran testigos de su resurrección. O sea, él era todo. Jesús era todo. Él era, él era todo. Él sigue siendo todo. Pero ¿qué pasó? Que ellos nunca vieron nada de eso. Ellos simplemente estaban con ese odio tan grande y esa cosa de crucifíquenle y crucifíquenle que prefirieron que soltaran a un ladrón, a donde la Biblia dice que no robarás, y ellos sabían de eso, porque ellos leían el Antiguo Testamento, pero ellos no estaban poniendo su mirada en eso. Ellos querían, ellos simplemente estaban poniendo su mirada en lo que ellos querían hacer, no lo que el Padre lo mandó a ellos a hacer. Dice el 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Pedro dijo que fue en el nombre de Jesús, por la fe en su nombre, no en el nombre de Pedro, no en el nombre de Juan,
la fe primero y en el nombre de Jesús. ¿Y por qué era el nombre de Jesús tan importante? Porque Él es el autor de todo. Por Él es que Dios hizo todo. Entonces, Dios lo mandó a él para salvación de nosotros. Entonces, era en el nombre de él es que se tiene que hacer todo, no en el nombre de lo que mucha gente usa hoy en día, no, es en el nombre de Jesús. Pero para poder decir en el nombre de Jesús hay que tener esa fe. Y lo mismo que yo estaba diciendo la otra semana, no porque se diga en el nombre de Jesús, las cosas van a ocurrir. Hay que tener la fe, porque acuérdense de lo que pasó en Hechos más adelante con los hijos de Saba que decían en el nombre de Jesús. No, no, no. Para poder mencionar ese nombre tenemos que tener la fe. Y eso es lo mismo que yo estoy viendo que estamos haciendo hoy día, o sea, que hemos estado haciendo todo estos días, principalmente con Elías. Cada vez que estamos orando por Elías, no decimos en el nombre del grupo de Berea, es que estamos orando por Elías, en el nombre de Jesús. Pero para poder mencionar ese nombre hay que tener una fe y hay que pedirle cada día a Dios que aumente esa fe en nosotros para que nosotros también podamos ver milagros, así como lo hizo Juan y Pedro, esos milagros hoy existen. Aunque hay personas que dicen que ya eso fue durante el tiempo de los apóstoles, no, hoy podemos seguir viendo, hoy día seguimos viendo que en el nombre de Jesús y con la fe necesaria se pueden seguir haciendo los milagros. Eh, eh, en el 17 dice, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Y algo que me llamó la atención es que él dice ahora por ignorancia, como que yo me quedo, ¿cómo por ignorancia? Pero sí, porque dice, recordemos lo que hizo lo que dijo Jesús en Lucas 23:34, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, ellos estaban ignorantes de quién era Jesús, no porque Jesús no había mostrado señales de quién era, sino porque su corazón, su mente, su espíritu, todo lo de ellos estaba enceguecido. Y eso pasa muchísimas veces hoy. Hay gente que maldice en el nombre de Dios, hay gente que maldice en la iglesia, hay gente que maldice en los pastores, hay gente que matan a otra gente y todo eso es por ignorancia, porque no conocen la palabra. Porque esta gente no conocía la palabra, a pesar de que ellos se daban mucho bombo de decir que Abraham, que Isaac, que Jacob, que sus antiguos, que esto, pero no conocían, ni siquiera ellos lo conocían, porque estos tres lo exaltaban al Señor y sin embargo ellos no lo conocían. Cuidémonos nosotros de creer que nosotros conocemos a Dios y que al final en verdad no lo conocemos y hagamos cosas por ignorancia, porque de toda palabra que sale de nuestra boca, Dios nos va a pedir cuenta. Entonces, cada día pidámosle a Dios que nos ayude a leer su palabra con entendimiento, que lo que hoy, yo sé que hoy estamos estudiando el Hecho 3 y como lo dice la palabra, su palabra es nueva cada mañana. Quizá lo que estamos estudiando hoy lo leemos en un par de meses y otra cosa se nos va a revelar. Pero pidámosle cada día a Dios que su palabra se nos revele para no pasar como pasaron esta gente, que por ignorante entregaron al autor de la vida. Sigue diciendo, denme un momento. Dice el 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas que su Cristo había de padecer. Y eso lo vemos en tantos diferentes versículos, lo cual no lo voy a leer, pero lo podemos ver en Salmos, en diferentes partes de los Salmos, en Isaías, en Zacarías, en Lucas. Entonces, sí, sabemos que Jesucristo, que Cristo había de padecer, pero cuán grave fue la situación, porque aunque Él vino a este mundo a padecer, qué triste fue que toda esta gente se quedaran sin conocer al Rey. Y todavía en Israel, que es el pueblo amado por Dios, aunque Él no ama a todo, pero hay un trato especial con Israel, hay tanta gente que tan ignorante de lo que es el Dios, de lo que es Jesucristo. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, o sea, yo lo leí,
Dice el 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y por qué arrepentíos y convertíos? Porque hay oportunidades. Había otra segunda oportunidad. Ahora ya no precisamente a través de Jesucristo andando en la tierra, pero a través del Espíritu Santo. Arrepiéntanse. Ustedes vieron todo lo que pasó. Ellos vieron todo lo que pasó. Desde cuando se crucificó, cuando Jesús fue crucificado, que se puso el cielo, se nubló, pasaron tantas cosas y ellos todo lo vieron. Entonces, como quiera, vamos a ver más adelante que el odio de ellos era tan grande y su creencia religiosa, porque mire, pidámosle a Dios que nos cuide de ser religioso, porque una gente religiosa no ve más allá de lo que el Espíritu Santo le quiere revelar. El religioso nada más ve, es como que le ponen como a estos caballos, cuando le ponen una cosa aquí para que no se voltee, es nada más es que si yo dije azul y es rosado, es así. Entonces pidámosle a Dios, no sé, como esta gente religiosa, que creamos en nuestra propia inteligencia, que creamos en nuestra propia sabiduría y no en lo que Dios ha dicho, porque aquí se lo dice, arrepiéntanse. Y es lo mismo que Dios nos dice, arrepiéntanse, conviértanse. Si uno sabe que uno no está haciendo la cosa bien, ahí en la intimidad uno tiene que arrepentirse. Es más, todos los días uno tiene que arrepentirse, porque cuando no es una cortada de ojo, es que quiere hacer cualquier cosa. Entonces, todos los días debemos de arrepentirnos, y más si estamos buscando de Dios. No podemos decir que estamos buscando de Dios y que sigamos odiando a la hermana. No sé no podemos decir que estamos buscando de Dios y no hacer lo que Dios quiere. No podemos decir, oh, estoy buscando de Dios y haciendo cosas que sabemos que está mal, porque el Espíritu nos confirma a nosotros cuando hacemos la cosa mal, pero uno a veces, por vergüenza, por el qué dirán o por el ego, no reconocemos. Entonces, ellos le decían aquí, en el 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y por qué nuestros pecados van a ser borrados? Porque es una promesa. Pero para que nuestros pecados sean borrados, necesitamos el arrepentimiento de corazón, no de boca. Porque de boca se convierte cualquiera. Usted ve a un hospital y una gente se está muriendo y usted le hace la conversión de fe y es lo primero que dice, sí, acepto a Jesús, aunque de corazón no lo sienta por el susto. Entonces, que no nos pase eso a nosotros, que por el susto queramos venirnos a convertirnos, que pidámosle a Dios un corazón blando, no un corazón de piedra, sino un corazón de carne, para que su Espíritu Santo nos convenza a nosotros de lo que estamos haciendo mal y nos podamos arrepentir de corazón. Eh, de los pecados para que vengan a la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. ¿Y por qué la presencia del Señor? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si no nos arrepentimos de corazón y cambiamos nuestra manera de vida, no vamos a ir delante del Señor, no importa cuántos años. Esto no se trata por años en el Evangelio. Y yo siempre doy un testimonio de una hermana que decía, cuando yo estaba en la iglesia mormona, ay, yo tengo 30 años en la iglesia y no había mujer más chimosa que esa, no había mujer más criticona que ella, no había mujer más sin piedad y le gustaba mucho criticar las otras iglesias, especialmente en la que yo estoy ahora, en la iglesia pentecostal, la iglesia evangélica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con decir, tengo 30, 40 años en el evangelio si seguimos siendo? Porque a veces queremos que la gente se convierta, pero estamos nosotros convertidos. A veces salimos a predicar el evangelio. Ay, sí, vamos a predicar, vamos a buscar almas para Cristo, pero ¿será que nosotros estamos convertidas? No podemos esperar que las otras gente hagan lo que nosotros no estamos haciendo o lo que hacemos por cara o por semblante, porque por eso lo dice la Biblia. El único que escudriña el corazón es Dios, porque a ustedes yo le puedo presentar una cosa, pero Dios es el que me está escudriñando el corazón. Él es el único que escudriña. A ustedes yo le puedo hacer aparente y hablarle bonito, y cuando yo cierre la cámara quizá me ponga a hacer algo que no es agradable. A ustedes yo la podré estar engañando, pero a Dios no se le engaña. Entonces, ese es el arrepentimiento que nuestro Señor quiere, que lo mismo que seamos aquí en cámara, seamos cuando esta cámara se apaga. Que lo mismo que somos aquí, seamos en toda la parte, que seamos transparentes. Y toda esa transparencia y todo eso viene con el arrepentimiento. Seguimos. Y dice el 20. Y él envía a Jesús, y él envía a Jesucristo que os fue ante anunciado.
Desde siempre Él ha sido anunciado. Desde siempre fue anunciado, desde los profetas, Abraham, Jacob, Isaac, David. En los salmos se encuentran unos salmos bellísimos acerca de nuestro Señor. Pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve hoy? Esto yo lo estoy comparando con hoy, porque somos nosotros las que estamos aquí en este momento. ¿De qué nos sirve leer tanto si no lo conocemos, si no tenemos una relación personal con Él? Si decimos, ay Padre, yo te conozco y en cualquier enojo se le sale a uno hasta querer matar a una gente, como una prédica que yo estaba escuchando el otro día de una pastora que ella decía que ella en el púlpito quería ahorcar al pastor. Y ella daba dando ese testimonio porque ella decía lo que se hace de la apariencia, que muchas veces en el púlpito la gente cree, ay, mira, ese está ahí gozando, si usted no sabe el pensamiento de esa gente. Ella decía, no lo estoy diciendo, se oyó chistoso, como ella lo dijo, pero era como convocando a que nos analicemos, porque muchas veces estamos en el templo del Señor y estamos con pensamientos inicuos, estamos con pensamientos que no agradan al Espíritu Santo. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude. Dice el 21, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Es necesario que todo esto se lleve a cabo desde el tiempo antiguo. Se está hablando desde el tiempo antiguo y toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, se está hablando. ¿Qué estamos nosotros haciendo para cambiar? ¿Qué están mirando las otras gente en nosotros? Nosotros ahora estamos viendo esta gente que lo crucificaron, pero estamos cogiendo ese consejo de ellos para nosotros no hacer lo mismo, porque no lo vamos a crucificar ya como ellos lo crucificaron, pero haciendo cosas que no le agradan a él, lo estamos crucificando. Y eso tenemos que tener mucha cuenta. Dice, y habló Dios por boca de su santo profeta. ¿Por qué de su santo profeta? Porque Dios no hablaba a través de todo el mundo. Dios tenía sus profetas escogidos, por lo cual hablaba. Y es lo mismo que pasa hoy día. Dios tiene profeta hoy día que no habla a nosotros. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando no nos agrada, queremos cerrar los oídos, queremos apagar la cámara, mejor no ponemos a hacer otra cosa porque no queremos escuchar la palabra que Dios nos sigue hablando. Dice el 22, porque Moisés dijo a los, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿A él le oyeron? No, a él no le oyeron porque él hablaba y hablaba. Él hablaba de toda la manera, incluso aún cuando, ay Dios mío, santo, aún cuando estaba ahí crucificado, aguantando todos esos dolores, aún así él dijo, Padre, perdónalo. ¿Quién de nosotros pudiera hacer eso? Si cuando alguien no hace algo, lo que queremos es, yo no sé, ni siquiera sé qué, yo no, que no me salga ni siquiera la palabra, porque tenemos que ser nueva criatura en Cristo. Y sin embargo, Él hizo todo por nosotros. No solamente que Él curó los enfermos, no solamente que levantó muertos, no solamente que levantó paralíticos, Él daba la palabra y esta gente estaban ciegos. Hoy la gente andamos ciegos. Hoy andamos ciegos porque andamos en nuestro propio camino, queriendo hacer lo que nosotros queremos, pero después entonces culpando a Dios de la consecuencia que por nuestros actos hemos tenido. Y aquí lo dice, o sea, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiré y las cosas que os habláis. A Moisés lo oyeron. No, esa gente, señor, ese es un hombre, por eso que dice que Moisés era el más manso de la tierra. Porque con la paciencia que yo tengo, esa gente, yo no sé dónde hubiera sentado. Esa gente nada más era queja, queja, incluso mentiroso, porque decían que en Egipto comían cebolla. ¿Qué cebolla van ellos a comer en Egipto? ¿Qué, qué cebolla iban ellos a comer en Egipto? Casi 1 millón de gente que salieron de ahí, queja, queja. Ustedes saben lo grande que es para eso. Y yo le digo a la pastora Hermida, aprende de Moisés, porque este es un grupo de cuantos que somos. Y aquí tú vas a tener mujeres. Y que Dios te dé a ti la paciencia y la sabiduría. Porque si se la dio a Moisés, pídesela tú que te la dé a ti. Porque tú estás bregando con mujeres de diferentes culturas, diferentes personalidades, con mujeres
de toda clase, con la hija tuya, que bueno, gracias a Dios, pero no es fácil. No es fácil decir la palabra de Dios, no es fácil hablar lo que Dios te manda, porque lo que Dios te manda decir, muchas veces a la carne no le agrada, pero vivifica el espíritu. Y aquí, ¿qué es lo que estamos buscando? Agradar a la carne, porque yo digo, para agradar a la carne me voy al mundo. Pero si estoy aquí en este grupo, yo tengo que esperar que a mí me den mi pela, como decimos en buen dominicano. Yo tengo que esperar que Dios me hable, porque si yo quiero cambiar, entonces yo necesito que me corrijan. Yo no puedo estar con tanta ñoñería. No estamos en tiempo, estos no son tiempos de ñoñería. Estamos en tiempos fuertes y van a venir tiempos peores. Y si estamos ñoños, nos vamos a embromar. Hay dos caminos. Y nosotras sabemos cuáles son. O te vas con el de arriba o te vas con el de abajo. Y yo con el de abajo no me quiero ir. Aunque yo le digo todavía, Señor, no venga porque no estoy preparada, pero no me quiero ir con el de abajo. Entonces dejemos la ñoñería y pongamos atención a lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Seguimos. El 23 dice, y toda arma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Oigan esto, toda arma que no oiga a aquel profeta habló que fue Jesús, pero hoy en día tenemos los pastores, tenemos los profetas, tenemos los apóstoles, tenemos los evangelistas, tenemos los maestros y tenemos mucha cosa y por demás tenemos la Biblia, que es la principal de todas. Y si nosotros no queremos escuchar eso, no lo dice Yasiri, y toda alma que oiga a aquel profeta, que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. ¿Y qué es el pueblo hoy día? La iglesia. La iglesia es el pueblo hoy día. Nosotros somos el pueblo hoy día. Entonces tengamos cuidado con lo que nosotros hacemos. Dice el 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestro padre, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, desde Samuel. Y el libro de Samuel es tan hermoso. Yo me estoy disfrutando tanto el libro de Samuel porque es que nos enseña tanto. Nos enseña tanto para nosotros aprender a no envidiar, aprender a aceptar la voluntad de Dios, aprender a no ir a donde brujo cuando Dios no nos habla, aprender tantas cosas que hay ahí. Hay que tener mucho cuidado porque Dios habló, sigue hablando y seguirá hablando hasta el final. Pero si nosotros no tenemos un oído presto para escuchar, un corazón entendido y un espíritu abierto, vamos a seguir como estaban estos escribas, estos fariseos y esta gente, esta gente que crucificaron a Jesús. Y algo que se me olvidó es que Pedro dando este discurso y él acusando a toda esta gente, pero a él se le olvidó que él fue uno de los que negó a Jesús, pero como dice la palabra, nueva criatura somos en Cristo. Entonces, bueno, dirá Pedro, yo me olvidé de eso porque esa era antes. Entonces, antes era, ahora soy. Antes era una chimosa, antes era esto, antes era aquello, pero ya yo no tengo que recordar lo que yo era antes hoy día porque ya el Señor me cambió. Perdón que se me olvidó decirle esa parte y me acordé ahora. Y dice el 26, a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendiciese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, Dios mandó a su Hijo unigénito para salvación de todos nosotros y para que nos convirtiéramos de nuestra maldad. Y no es fácil para un padre entregar a un hijo. Pongámonos nosotros por un momento a pensar que a una de nosotros nos digan, dame a tu hijo, como le dijo Dios a Abraham, dame a tu Isaac. Eso no es fácil. Y sin embargo, él, por amor a la humanidad, envió a su hijo a sufrir. No fue fácil para él que lo bofetearan, que lo escupieran, que le hicieran tantas cosas. Y sin embargo, él en obediencia lo hizo porque por amor a nosotros. Entonces, que cada día
Dios nos dé esa sabiduría que necesitamos. Como yo siempre le digo a Dios, Dios mío, danos sabiduría para nosotros poder enfrentar las cosas de este mundo y para seguir luchando hasta el final. Para que el nombre de nuestro Dios sea exaltado y para que nada más no nos acordemos de él en Semana Santa, como hacen algunos que en Semana Santa se ponen a ver la película de cuando lo crucificaron y esa es la única fecha en que se acuerdan de él. No, él vino. Dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os obedez os bendiga a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Qué importante que nos convirtamos de nuestra maldad. La gente muchas veces cree que maldad es nada más como matar o fornicar, pero hay mucha maldad en el corazón de la gente, en el corazón de nosotros, porque el que no mata puede ser que roba. El que está en la iglesia puede ser que no critique, pero puede ser que sea fijón, que abra en contra de los pastores, que abra en contra de los líderes, que haga cosas que a Dios no le agrada. Y cuando nosotros estamos en Dios, nosotros tenemos que tratar de agradarlo a Él en toda la manera posible. ¿Que vamos a fallar? Sí, porque la Biblia dice que no hay ni uno justo. Tampoco no podemos creer que somos querubines ni nada de eso, pero mientras estemos leyendo la palabra, y mientras el Espíritu Santo nos vaya revelando cosas que antes teníamos, ya tenemos que irla cambiando. Si antes nos gustaba sentarnos con el compañero de trabajo y escuchábamos chisme, tú mejor dices, mira, yo tengo que hacer otra cosa y yo me quito de ahí. No quedando ahí escuchando el chisme. Si antes nos gustaba criticar, no tenemos que convertirle la maldad. Yo no quiero ser una cristiana que yo diga, yo tengo 20 años en el evangelio y no se me vean los frutos. No se me vean los frutos. Yo no quiero ser ese tipo de cristiana y ustedes me perdonan, pero yo no quiero ser así. Si antes era, como hay un problema, si antes era, ahora soy. Antes éramos muchas cosas, pero ya que estamos en los caminos del Señor, no podemos hacer nada de eso. Y hay muchísimas cosas que a uno se le pueden ir quitando a través del ayuno, porque a mí me ha pasado. Yo he tenido que ayunar tanto por mi carácter, porque tengo un carácter fuerte. Yo decía, este carácter yo lo tuve que desarrollar ya después como que yo me casé para yo poderme defender, pero me di cuenta que no era la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué yo tuve que hacer? Irme en ayuno, así como hizo Daniel, así como hicieron en el Antiguo Testamento, así como hacen mucha gente. Cuando uno tenga algo que uno no lo pueda vencer, señores, ayuno y oración para que Dios pueda romper con esa ligadura. También hay mucha gente que dice, ay, no, porque es que mi cultura es así, o es porque mi papá era así, mi mamá era así, pero no, ya nosotros no, ya, yo me desligo, todos los días yo me veo desligando de la sangre de mi mamá, de la cosa, y yo digo, no, Dios mío, deslígame de eso, porque ahora yo soy tuya. Ya yo no, ya yo conozco la verdad y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si somos verdaderamente libres, vamos a tratar todos los días de cambiar el genio, de callarnos, de no hablar más de lo que tenemos que hablar y de quedarnos calladas aun cuando tengamos la razón. Y hasta aquí fue mi clase de hoy. Que Dios me le bendiga. Chao. Dunia lo paró.